sería, ¿verdad? Vamos a estudiar lo que es el potencial escalar el día de hoy. Bien, no sé, jóvenes, si me pueden escuchar bien, si se me escucha bien la voz. Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, escucha bien. Bien, entonces hoy vamos a empezar un nuevo tema. Este es el capítulo 5. El tema es potencial eléctrico. El potencial eléctrico es muy importante para lo que sigue en la clase, el resto de la clase, porque es una herramienta que nos va a servir para calcular campos eléctricos de una manera más sencilla. Campo eléctrico y fuerza también, ¿verdad? Y la energía, o sea, el potencial nos va a servir para calcular energía y para calcular campo eléctrico. Entonces vamos a definir el día de hoy qué es el potencial. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con el tema más fácil, ¿verdad? Que es cargas puntuales. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de cargas puntuales y yo quiero saber el campo eléctrico, ¿verdad? En un punto. Entonces ustedes ya saben de que el campo eléctrico de un sistema de cargas en un punto de campo P se encuentra de esta forma, si las cargas son puntuales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si tenemos la definición de campo, nosotros podemos, a partir de esta definición de campo, obtener el potencial eléctrico. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso necesitamos hacer unos cálculos acá. Fíjense bien. Aquí en la definición de campo eléctrico, tengo este término que aparece en azul, miren, que es el vector R unitario, ¿verdad? Dividido entre R al cuadrado. Hay una identidad que la vimos, no estoy seguro si la vimos en el capítulo 1, que es esta. R unitario entre R cuadrado se puede escribir como el negativo del gradiente de 1 sobre R. Esto es fácil de demostrar. Si ustedes hacen el gradiente de 1 entre R, van a obtener R unitario entre R cuadrado. Esto se puede demostrar. Bueno, entonces, yo voy a sustituir esto aquí en la definición de campo eléctrico. En lugar de R entre R cuadrado, voy a escribir el gradiente. Y de esa manera, esto nos va a servir para definir lo que es el potencial, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. R se forma construyendo la resta, ¿verdad? R menos R'. Eso ustedes ya lo saben hacer. Entonces, ustedes pueden hacer los cálculos en su cuaderno, en sus apuntes que tienen ahí a mano. Si nosotros hacemos el gradiente de este vector R, entonces vamos a llegar a la demostración, ¿verdad? Que no es nada difícil. Entonces, hacemos el gradiente de 1 entre R. 1 entre R es un escalar, ¿verdad? Entonces usted aquí lo que hace son derivadas. Esto lo puede hacer en su casa, ¿verdad? Cada quien, para comprobarlo. Al hacer las derivadas de 1 sobre R con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, entonces van a llegar a algo así. Pero recuerden que el operador nabla, ¿verdad? Es vectorial. Es vectorial. Entonces, después de hacer todos los cálculos, simplificar, hacemos las derivadas parciales respecto a X, Y, Z, y nos da esto, pero estas son las derivadas. Tenemos que colocarle la dirección, ¿verdad? A esas derivadas. No hay que olvidar esto. Entonces, una vez completando todo el cálculo, llegamos a esto que ven acá. ¿Y qué es esto? Pues es justamente R unitario entre R cuadrado. Pero aquí, como ustedes ven, aparece R al cubo. Pero ustedes saben de que R unitario es lo mismo que tener el vector R entre la magnitud. Entonces esto es fácil de modificarlo, ¿no? Al final de cuentas, esto es lo que queremos nosotros, miren.
hacer esta demostración. Y ya la hicimos. Esta es la parte que me interesa. Entonces, jóvenes, vamos a ver. En la definición de campo eléctrico yo voy a sustituir esto por esto. Ya van a ver por qué razón. Entonces, al hacerlo, nos queda esto, miren. Ese signo menos de acá, ustedes ya saben de dónde aparece. Aparece cuando nosotros escribimos esto en términos del gradiente. Aparece ese signo menos. Entonces, vamos a ver. El operador del, o nabla, lo podemos sacar de esta suma. Escribirlo así, como ven acá. Esto que está entre corchetes es a lo que nosotros vamos a llamar el potencial eléctrico. Y lo vamos a denotar con un símbolo así, con una phi. Este va a ser el símbolo para potencial eléctrico. Entonces, como ven, la definición de potencial es bastante simple, ¿verdad? Nos basamos en la definición de campo. El campo eléctrico lo escribimos de otra forma y de ahí, de esa forma de escribir el campo, definimos una cantidad llamada potencial eléctrico. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve eso, verdad? ¿Qué ventaja tenemos con el potencial? Pues la verdad que el potencial nos va a venir a facilitar los cálculos de ahora en adelante, porque yo voy a calcular un potencial. Con ese potencial voy a derivar para obtener el campo. Y con el campo puedo calcular fuerza. Y también con el potencial puedo calcular lo que es energía potencial eléctrica. Entonces el potencial a mí va a ser ahora mi principal herramienta, ¿verdad? Para los cálculos. Claro, vamos a ver. Esta no es digamos, la ecuación que nos queda aquí. Va a ser que el campo es igual al negativo del gradiente del potencial. Pero para el potencial necesitamos una expresión, ¿verdad? Así como lo que aparece entre corchetes para calcularlo de forma directa. Y cuando se trata de una distribución de cargas, también necesitamos una forma directa, que van a ser las integrales. Entonces, bueno, vamos a ver. La definición de potencial quedaría de esta forma, como ven acá. El negativo del gradiente. Aquí estamos asumiendo que el potencial depende de las coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Las coordenadas cartesianas. Entonces, si estamos trabajando con cargas puntuales, el potencial sería esto que ven acá. Es una manera bastante simple. Fíjense bien, calcular potenciales es muy fácil cuando son cargas puntuales, porque lo único que tienen que hacer ustedes es dividir la carga entre la distancia. Por ejemplo, yo tengo una carga Q y quiero saber cuál es el potencial en un punto P localizado a una distancia D de la carga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente dividir esa carga Q entre 4pi epsilon por la distancia D. En este caso, R sería D. O sea, el calcular potencial es algo bastante simple cuando son cargas puntuales. Ahora, cuando es una distribución continua, es un poco más complicado porque tenemos que integrar, ¿verdad? Pero la verdad que esto nos va a resultar más sencillo porque hay otros métodos para hacerlo. Entonces, jóvenes, la ecuación que tienen que memorizar ustedes es esta. Esta ecuación en 321 es de las más importantes. Es campo eléctrico en términos del potencial. O sea, el campo eléctrico es el gradiente de una función potencial. Y no sé si ustedes recordarán capítulo 1. ¿Quién me puede decir qué significa un gradiente? ¿Qué es un gradiente de una función? ¿Qué significa? El vector perpendicular. Sí, el gradiente es un A la vector función. perpendicular. Es Pero una perpendicular función. ¿a qué?
Ajá, vamos a ver. Es una función, el gradiente es un vector, ¿perpendicular a qué? Es donde se encuentra lo del ascenso más pronunciado de la función. Sí, ¿verdad? El gradiente me indica dónde A las ocurre curvas de nivel. el máximo crecimiento, sí, a las curvas de nivel, exacto. El gradiente significa, o sea, en otras palabras, el gradiente me da la máxima tasa de cambio de la función escalar. ¿Estamos? Eso es lo que indica el gradiente, es un vector. Porque cuando yo hago un gradiente de un escalar, obtengo un vector. Ese vector apunta en la dirección en donde la función tiene su máximo crecimiento. Pero ¿de qué función estamos hablando en este caso? De una función potencial escalar, un potencial eléctrico. Entonces, jóvenes, cuando ustedes calculan un potencial, el vector les va a indicar en dónde ocurre el máximo crecimiento de ese potencial escalar, de ese potencial eléctrico. Y ese vector básicamente es el campo eléctrico, o sea, en palabras más simples, o sea, me va a indicar en dónde el campo eléctrico tiene su máximo crecimiento. Vamos a ver, ya lo voy a explicar de otra forma. Continuemos con esto, vamos a ver. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que el rotacional del gradiente de una función escalar siempre es nulo. ¿De acuerdo? Siempre es nulo. Esta ecuación que ustedes ven acá, nosotros ya la hemos estudiado, ¿verdad? Es el rotor de E. Entonces, fíjense bien, jóvenes. Vamos a ver. Hay una identidad vectorial que dice que el rotor de un gradiente siempre es cero. Es una identidad. El rotor de un gradiente siempre es cero. Entonces, jóvenes, si yo calculo el rotor del campo eléctrico, es cero. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es un gradiente. De aquí directamente se desprende que el rotor de E tiene que ser cero. Y esto que ven aquí, jóvenes, es una ecuación de Maxwell. Es una de las ecuaciones fuente del campo eléctrico. El teorema de Helmholtz me dice que para todo campo vectorial, no importa de qué naturaleza sea, existen dos ecuaciones fuente. La divergencia de un campo F, y el rotor de un campo F. Estas son ecuaciones fuente, así se llaman. O sea, uno tiene que averiguar a qué es igual la divergencia y el rotor de un campo. Si ustedes saben a qué es igual la divergencia y el rotor, usted conoce por completo el campo. Que son como las leyes de Newton de la electrodinámica, del electromagnetismo. Recuerden bien esto, estas se llaman ecuaciones fuente de un campo. Cuando ustedes conocen estas dos ecuaciones, ya prácticamente conocen todo sobre el comportamiento del campo. ¿Por qué digo eso? Porque la divergencia me indica si el campo nace o muere en un punto. El rotor me indica si el campo gira en torno a un punto o no gira. Entonces, estas dos ecuaciones son las más importantes de todo campo vectorial porque me indican cómo se comporta ese campo, cuál es la naturaleza del campo. De manera que para el campo eléctrico yo ya conozco las dos ecuaciones fuente. Ya prácticamente con esto tenemos el curso de 321 ya prácticamente completo. Solo nos queda por delante, ¿verdad?, estudiar más a fondo algunos temas, ¿verdad? Pero esto es lo más importante del curso de 321. Entender qué significa la divergencia del campo eléctrico y el rotor del campo eléctrico. Estas dos ecuaciones son las más importantes de la clase. ¿De acuerdo? Estamos estudiando el campo eléctrico y en 4.15 van a estudiar campo magnético. También van a obtener estas dos ecuaciones. Juntas, las cuatro ecuaciones se llaman ecuaciones de Maxwell. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Estudiemos más en detalle esta ecuación. El rotacional de E es igual a 0. ¿Qué significa cuando el rotor de un campo es 0?
¿Qué significado tiene que el rotor sea cero? Que es conservativo, me parece. Sí, exactamente. Es conservativo, eso sería una, pero Que se vamos a puede ver. asociar un potencial. Ajá, también. Pero vámonos al capítulo 1, cuando estudiamos campos vectoriales. Ustedes recordarán la definición de divergencia y gradiente. Cuando un campo tiene rotor igual a cero, ¿qué significa eso? Así, ¿qué significa? Así en palabras sencillas, ¿qué significa? Significa que el campo no tiene remolino, ¿verdad? No gira. No tiene remolinos, podríamos decir, ¿verdad? No tiene remolinos. Así, en forma, si se lo explicáramos a un niño, ¿verdad? ¿Qué significa esta ecuación? Pues cuando esta ecuación es cero, significa que el campo vectorial no tiene remolinos, no tiene giros. Es un campo irrotacional, que no tiende a rotar, no tiende a girar. Es irrotacional. Acuérdense bien, campo eléctrico, electrostático, para ser más exacto, ¿verdad? Electrostático, porque estamos estudiando cargas en reposo. El campo electrostático es irrotacional. Significa que el campo eléctrico no tiene fuentes vectoriales, acuérdense. Cuando el rotacional de un campo cualquiera es diferente de cero, significa que ese campo tiene giros, así como un huracán, ¿verdad? Y cuando un campo tiene giro, decimos que tiene fuentes vectoriales. ¿A qué es igual la divergencia del campo eléctrico? O sea, la ley de Gauss. Es igual a ρ entre epsilon sub 0. La divergencia del campo significa que el campo eléctrico tiene fuentes escalares. Las fuentes escalares del campo son las cargas, las que producen el campo. A eso se le llama fuente. Recuerden, un campo puede tener fuentes escalares o fuentes vectoriales. Por eso a estas ecuaciones se le llama fuente. Porque la divergencia me dice si el campo tiene fuentes escalares y el rotor me dice si el campo tiene fuentes vectoriales. O sea, las dos ecuaciones son fuentes, me indican qué es lo que da origen al campo, si escalares o vectores. ¿Estamos? Entonces, para el campo electrostático, ya sabemos de que el campo electrostático lo que da origen al campo es escalares, que son cargas. No tiene fuentes vectoriales. No sé si tienen preguntas, jóvenes. ¿Está claro lo que acabo de explicar? Sí, claro. Por ejemplo, una carga puntual positiva. ¿Cómo es el campo? El campo es así, ¿verdad? Son líneas que nacen en la carga. Estas líneas se van hasta el infinito. Si ustedes recuerdan aquello que hicimos en el capítulo 1, para verificar si un campo gira, colocábamos una ruedita de paleta, ¿verdad? Una ruedita en medio del campo. Suponiendo que las líneas están empujando las rueditas, entonces, ¿qué va a suceder? Este campo, como ustedes ven, este campo no tiende a girar, no tiene giro. No tiene giro, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Va a girar la rueda? No, no va a girar, ¿verdad? Esta ruedita no va a girar. Porque este campo no tiene rotacional. No tiene rotor. ¿Estamos? Lo que tiene este campo son fuentes escalares, que son las cargas. Eso es lo que da origen al campo. Hay campos que tienen divergencia. Un ejemplo, ¿verdad? Tienen divergencia cero, al contrario del campo eléctrico, y tienen rotacional diferente de cero.
Esto lo van a ver en 4.15. En 4.15 es al revés de 3.21. La divergencia del campo magnético es 0 y el rotor es diferente de 0. Significa que los campos magnéticos son causados por vectores. Esos vectores son las corrientes. ¿Estamos? Las corrientes son los vectores que dan origen a un campo magnético. El campo magnético es como un remolino en torno a una línea de corriente. En cambio, un campo eléctrico no. Las líneas de campo no forman remolinos. ¿Estamos? Por ejemplo, los vientos de un huracán forman remolinos en torno a un punto, ¿verdad? Este campo vectorial, lógicamente, ustedes ven, este campo tiene remolinos. El campo eléctrico no. Ahora, analizando esta ecuación desde otro punto de vista, podemos decir de que el campo eléctrico es no conservativo, ¿verdad? Para todo campo cuyo rotor es igual a 0, decimos de que el campo es conservativo. Ahora, ¿qué me pueden explicar ustedes con respecto a esto? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué significa que un campo sea conservativo? ¿Qué significa un campo conservativo? Que no pierde energía. No, no es eso, no. Que se mantiene o algo así como constante. No. Un campo, miren, un campo conservativo, recuerden El sus clases rotacional de es 0, física. creo. Sí, el rotacional es 0. Recuerden sus clases de física 100. Acuérdense de trabajo. Conservativo tiene que ver con trabajo. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Cuando un campo de cualquier cosa, gravitacional, campo La eléctrico, fuerza lo es que nula, sea. entonces. Ajá, digan. Que la fuerza es nula, entonces. O algo así. No es por ahí la idea. O sea, un campo es conservativo, jóvenes, cuando el trabajo que realiza el campo sobre una partícula es independiente de la trayectoria. Ese es un campo conservativo. O en otras palabras, un campo es conservativo cuando el trabajo que hace sobre una partícula en una trayectoria cerrada es 0. Acuérdense del caso gravitacional. ¿Se acuerdan ustedes de que el campo gravitacional G es conservativo? Que vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Este campo es conservativo. ¿Por qué decimos de que el campo gravitatorio es conservativo? Porque si está, aquí está el suelo. Si una piedra, nosotros sabemos de que los objetos caen en línea recta, ¿verdad? Un objeto de masa m cae a una altura h y sabemos de que el trabajo que hace la gravedad es igual a mg por h. Solo importa la altura. Pero ¿qué pasa si esa partícula de masa m cae en esta forma al suelo? ¿Cuál es el trabajo de la gravedad? Sigue siendo el mismo. El mismo, ¿verdad? Y existen infinidad de trayectorias para conectar el punto inicial con el punto final. Pero en todas las trayectorias el trabajo es el mismo. Esa característica solo la poseen los campos que son conservativos. Entonces, en el caso eléctrico pasa lo mismo. Lo único que en vez de masas tenemos cargas. Si una carga se mueve en un campo eléctrico de un punto inicial a un punto final, esta carga se puede mover en cualquier trayectoria. En cualquier trayectoria. Y en todas las trayectorias, el trabajo que va a realizar el campo eléctrico va a ser igual. ¿Qué sucede cuando la trayectoria es cerrada, jóvenes? Cuando el punto inicial y final son iguales, ¿qué sucede?
Por ejemplo, si Sí. esta masa, si esta masa cae al suelo y la volvemos a levantar hasta el punto inicial, ¿cuál es el trabajo hecho por la gravedad? ¿Cuánto se movió la masa en ese caso, desde el punto inicial? Sería 0. H sería 0. El trabajo sería 0. Entonces, si el punto inicial y final son el mismo, el trabajo es 0. Esa característica también solo la tienen los campos conservativos. ¿De acuerdo? ¿Qué campos conservativos conocen ustedes? La gravedad y el campo eléctrico, ¿verdad? Un ejemplo de un campo no conservativo. O, bueno, campo no, sino fuerza, digamos fuerza, porque definir un campo no es tan fácil, ¿verdad? Pero una fuerza no conservativa, ¿quién me podría dar un ejemplo? La fuerza de fricción. Sí, ¿verdad? La fuerza de fricción. Y fíjense lo interesante que precisamente la fuerza de fricción es no conservativa. Y por eso es que no podemos, es difícil, sí se puede, pero es difícil definir un campo cuando hablamos de una fuerza no conservativa. La fuerza de fricción es no conservativa. Si usted, por ejemplo, mueve un objeto en una mesa, un objeto de masa M, una cajita, y si hay fricción, ahí sí importa el punto inicial y punto final, o sea, la trayectoria que une los dos puntos sí importa. ¿Qué pasa? Entre más larga sea la trayectoria, mayor va a ser el trabajo. Mayor va a ser el trabajo realizado, ¿por qué? Por la fuerza de fricción. Eso pasa cuando la fuerza es no conservativa. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento nosotros conocemos dos campos conservativos, ¿verdad? Que son la gravedad y el campo eléctrico. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Continuando, la integral de flujo del rotacional de un campo vectorial sobre una superficie abierta S es igual a la integral de línea cerrada. Esto se conoce como el teorema de Stokes. Bueno, esto lo vimos en el capítulo 1. Esto no es nada nuevo para ustedes. Recuerden, en el teorema de Stokes tenemos la relación entre una integral de línea y una integral de superficie. Pero la trayectoria es cerrada, por lo tanto la superficie queda abierta. Tal y como ven acá en la figura. Esta superficie verde es abierta porque es limitada por una curva. El diferencial de área queda definido de acuerdo a la rotación, o sea, de acuerdo al giro que le damos al perímetro de la superficie, a las flechitas. Ustedes enrollan los 4 dedos en la dirección de las flechitas de la orilla y el pulgar apunta hacia arriba en la dirección del vector de área. Bueno, entonces, lo que ven ustedes en color rojo sería el campo A. Aquí estoy equivocado, lo que ven en azul, ¿verdad? Lo que ven en azul es el campo A, las flechitas azules. Y lo que ven en rojo es el rotor de A. Entonces, fíjense bien, jóvenes. La integral del lado izquierdo es una integral simple, la del lado derecho es una integral doble. Vamos a ver. ¿Qué significa la integral del lado izquierdo? Significa el valor del campo evaluado en la orilla de la superficie, en la trayectoria cerrada. Y la integral del lado derecho significa el valor del rotor del campo evaluado en la superficie. Primero calculamos el rotor, después el producto punto con el diferencial de área y por último integramos sobre la superficie, que es una superficie abierta. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, con el teorema de Stokes, yo lo puedo utilizar para expresar el rotor de E en forma integral. Nuestro campo es el campo eléctrico en vez de A, ¿verdad? Entonces sustituimos A aquí en el teorema de Stokes y me va a quedar ¿qué?
que la integral del campo eléctrico en una trayectoria que es cerrada es 0. ¿Se dan cuenta de esto, jóvenes? Bastante sencillo, ¿verdad? El teorema de Stokes me permite expresar esta ecuación de otra forma, en una versión integral. A esto se le llama versión integral. Las ecuaciones de electromagnetismo siempre las podemos escribir de dos maneras, en una forma integral o en una forma diferencial. Y las dos formas son útiles. Entonces, fíjense bien. Haciendo uso de este teorema, yo sé que esto es 0, entonces me queda esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación? Lo mismo que significa esta. Lo mismo, exactamente lo mismo. Esta ecuación indica que este campo eléctrico es conservativo. Es otra manera de escribirlo. Siempre que ustedes vean la integral de línea de un campo en una trayectoria cerrada igual a 0, significa que ese campo es conservativo. ¿Estamos? Pero solo si la trayectoria es cerrada. ¿Qué pasa si la trayectoria es abierta? ¿Qué pasaría aquí? Sería diferente de 0, ¿verdad? Aquí la trayectoria es abierta y aquí es cerrada. Entonces es diferente. Recuerden, si una carga se mueve en una trayectoria abierta, así como esta, del punto inicial a un punto final, el trabajo del campo no es 0. Pero si la trayectoria se cierra, ahí sí es 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando calculemos trabajo del campo, lo vamos a hacer con este integral. Con este integral. No lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer con la integral de línea. ¿Estamos, jóvenes? Recuerden que el trabajo es una integral. Acuérdense de su clase de física 100. El trabajo, formalmente, es la integral de un vector con el desplazamiento. Es una integral de línea el trabajo. Es una integral de línea. Solo que en física 100 ponían fuerza, punto de desplazamiento. Aquí pongo campo eléctrico, punto de desplazamiento. Pero igual yo podría poner fuerza aquí también, ¿verdad? ¿Estamos, jóvenes? El trabajo es una integral de línea. Entonces, cuando ustedes calculen la integral de línea del campo eléctrico, lo que están calculando es trabajo. Si la integral es cerrada, eso es 0. Y si no es cerrada, es diferente de 0. ¿Estamos, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta? No, todo claro. Bueno, vamos Todo bien claro. entonces. Bueno, jóvenes. Entonces, fíjense bien, para resumirles esto, siempre que tengamos un campo, nosotros en electromagnetismo, tenemos que encontrar dos ecuaciones fuente y cada ecuación la tenemos que escribir de dos maneras. Fíjense bien, les voy a resumir aquí todo. Para el campo eléctrico, yo tengo esta ecuación que se llama la ley de Gauss, que es la divergencia, que es la densidad entre epsilon sub 0. Esta es la versión diferencial. Y la versión integral de la ley de Gauss, ¿cuál es, jóvenes? Es la integral de superficie igual a ¿qué? A la carga encerrada entre epsilon sub 0. Estas dos ecuaciones son lo mismo. Versión, recuerden, versión diferencial, versión integral. Las dos ecuaciones son lo mismo, se llaman ley de Gauss. Entonces, la otra ecuación fuente del campo eléctrico es el rotor de E, que es igual a 0. Esta es la versión diferencial y esta es la versión integral. Las dos ecuaciones son lo mismo. Las ecuaciones del electromagnetismo ustedes las pueden escribir en forma integral o diferencial. ¿A qué me refiero con forma diferencial? A una ecuación diferencial. ¿Estamos, jóvenes? Esta ecuación, fíjense bien, esta y esta son ecuaciones diferenciales.
ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? Y la ley de Gauss en su forma integral y esta ecuación también son lo mismo, pero en la versión integral. La ley de Gauss y esta ecuación, la verdad que esta ecuación no tiene nombre. Las ecuaciones del electromagnetismo generalmente se les asocia un nombre. Por ejemplo, esta se llama ley de Gauss. Esta no tiene nombre. Solo sabemos de qué es el rotor de E. Bien. Entonces, no sé si tienen preguntas, jóvenes, hasta el momento. Ustedes ya a estas alturas de la clase tienen que saber muy bien, ¿verdad? ¿A qué se refieren las ecuaciones fuente de un campo? ¿Qué significan? ¿Por qué son importantes? ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirven esas ecuaciones? Yo con la ley de Gauss puedo obtener campo eléctrico, puedo obtener flujo, puedo obtener densidad. Y con esta ecuación del rotor, esta ecuación en realidad, jóvenes, no me es de mucha ayuda. Esta ecuación así a mí no me sirve prácticamente para nada. Únicamente me está diciendo que el campo es irrotacional. La ecuación que me va a servir a mí de ayuda es cuando la trayectoria sea abierta. Porque yo lo que voy a querer es obtener el trabajo del campo, ¿verdad? En una trayectoria abierta, porque esto es diferente de cero. Si la trayectoria es cerrada, yo ya sé que el trabajo va a ser cero. ¿Para qué lo voy a calcular? Entonces nosotros, básicamente, esta ecuación para nosotros no es de tanta importancia, porque es igual a cero, ¿verdad? Es igual a cero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Avanzando un poco más, la integral de trayectoria cerrada de siempre tendrá contribuciones positivas, ¿verdad? Y negativas de los productos de E.ds. Aquí básicamente de lo que se trata es de hacer una demostración, ¿verdad? De que esta integral siempre es cero. Esto se puede demostrar, pero no es el objetivo, ¿verdad? Hacer todas las demostraciones. O sea, usted tiene una carga. Esta carga le genera un campo eléctrico. Si usted construye una trayectoria imaginaria cerrada, el trabajo, cuando una carga se mueva, una carga positiva, por ejemplo, si esta carga se mueve a lo largo de toda esta trayectoria y termina en el mismo punto, el trabajo es cero. Pero ¿qué pasa si la carga se mueve en una trayectoria que no es cerrada? Entonces ahí el trabajo ya no es cero. ¿De acuerdo? Bastante simple, ¿verdad? Bastante simple. Bien. Algo que se puede demostrar es que cuando yo tengo, por ejemplo, una trayectoria cerrada, pero la trayectoria está formada por dos caminos diferentes, el camino azul y el camino verde. Como la teoría me dice que cuando yo calculo el trabajo, lo único que importa es el punto inicial y final. El camino no importa, el camino puede ser cualquiera. Lo único que importa es el punto inicial, punto final. Entonces, las integrales deberían ser iguales. Ahora bien, jóvenes, ¿qué pasa si yo intercambio el punto inicial y final? ¿Qué pasa si en vez de ir de 1 a 2, voy de 2 a 1? Entonces, en ese caso, el valor de la integral es el mismo, excepto por el signo. Como ustedes ven aquí, eso es lo que queremos demostrar acá. La integral para ir de 1 a 2 es igual a la integral para ir de 2 a 1, pero con signo opuesto, porque cambiamos la dirección, ¿verdad? Estamos invirtiendo la dirección. ¿Estamos? Es bueno conocer eso, ¿verdad? Es bueno conocerlo, porque si yo a usted le digo, calcule el trabajo para llevar una carga del punto inicial a un punto final a través de una línea recta en esta dirección, y si yo le pido el trabajo en la dirección opuesta, entonces usted solo le cambia el signo al trabajo. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Bien. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? Ahora, si la dirección no se cambia, como pueden ver acá, jóvenes, por ejemplo,
La trayectoria C1 y la trayectoria C2 conectan al punto 1 y 2, pero en la misma dirección, miren. Entonces, en este caso, las dos trayectorias producen el mismo trabajo. Recuerden, la integral de línea del campo es trabajo. Bueno, entonces, conclusión. La integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos cualquiera no depende de la trayectoria seguida entre ellos. ¿Qué significa esto? Que el campo es conservativo. ¿Estamos? Eso significa que el campo es conservativo. Bueno, jóvenes, no sé si hay preguntas hasta el momento. En resumen, para terminar el día de hoy con la clase, obtuvimos el potencial eléctrico. Sabemos que el potencial es una función escalar que depende de las variables x, y, z. El rotacional del campo eléctrico es nulo. El campo es irrotacional. Esta ecuación no tiene nombre. No tiene un nombre específico, se le llama rotor, ¿verdad? Pero rotor es el nombre de la operación, ¿verdad? Pero no tiene un nombre específico, ¿verdad? La circulación de E a lo largo del camino cerrado es 0. Es la misma ecuación. Recuerden, estas dos ecuaciones son lo mismo. La integral de línea es independiente de la trayectoria. Estos son los resultados importantes del día de hoy. ¿Estamos? Recuerden que esta ecuación es una ecuación diferencial. Nuestro propósito aquí, jóvenes, en este capítulo va a ser calcular potenciales y con esos potenciales calcular el campo eléctrico. O sea, primero calculo el potencial y luego lo derivo para obtener el campo. Aunque podemos ir al revés, jóvenes. ¿Qué pasa si voy al revés? Si a mí me dan el campo eléctrico y me piden el potencial, ¿qué hago en ese caso? Si me dan el potencial y quiero el campo me dan el campo eléctrico y quiero calcular potencial, lo que tengo que hacer es resolver la ecuación diferencial. Ustedes ya saben resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces aquí podemos ir en dos direcciones, ¿verdad? Aunque lo lógico es que primero yo calculo el potencial y después el campo. Eso es lo lógico. Porque si conozco el campo eléctrico, no hay necesidad de que conozca el potencial, ¿verdad? Porque el campo eléctrico es más importante. Entonces, el propósito de introducir un potencial es que a partir del potencial yo calculo el campo derivándolo. El gradiente es una derivada. ¿Estamos? Es más fácil derivar que integrar, ¿verdad? O sea que si a usted le dan el campo eléctrico y le piden el potencial, le va a tocar trabajar más porque le va a tocar integrar. Mientras que si le piden el campo eléctrico, lo que va a hacer usted es derivar. Que es más fácil. Bueno. Entonces, vamos a finalizar la clase de hoy aquí. No sé si tienen preguntas. Entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar el día de hoy. Mañana vamos a tener clases, jóvenes, porque tenemos que